Un hombre multimillonario sorprende a la empleada con su hija en los hombros mientras lava la ropa. Él explota de rabia y la humilla frente a todos, pero lo que sucedió después lo hizo caer de rodillas e implorar perdón. Esta historia te dejará sin palabras. Fernando Garza era de esos hombres que todo el mundo envidia, dueño de una de las mayores constructoras de México. Un penthouse triplex en Polanco, en la Ciudad de México, helicóptero particular, coches que cuestan más que casas enteras. Pero tenía un agujero en el pecho que ningún dinero del mundo podía llenar. 2 años atrás, su esposa, Marina, murió en un accidente de coche en la autopista México-Querétaro. Fue tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Y desde aquel día, su hija, Sofía, de apenas 3 años, simplemente dejó de hablar. No era un berrinche, no era falta de voluntad, era como si su voz hubiera muerto junto con su madre. Fernando intentó de todo. Los mejores neuropsicólogos infantiles de la Ciudad de México, terapeutas en Houston, hasta una especialista en trauma que vino de Londres. ¿Gastó fortunas? Sí. ¿El resultado? Nada. Sofía continuaba en silencio, mirando el mundo con aquellos ojitos apagados, como si cargara un peso que ni ella misma entendía. Antes de la historia, suscríbete a nuestro canal. Damos vida a los recuerdos y a las voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de toda una vida. Y Fernando se ahogaba en el trabajo porque estar en casa era mirar aquel silencio y recordar que había fallado como padre, que todo su dinero no salvó a su esposa ni a su hija. Un martes de septiembre, Fernando volvió de una reunión en Monterrey más temprano de lo previsto. Uno de los socios había cancelado de última hora, y él decidió ir a casa a descansar. Cuando entró en la mansión, oyó un ruido que venía de la lavandería. Le pareció extraño. Subió hasta el 2.º piso, donde estaba el área de servicio, y lo que vio lo hizo explotar de rabia. La empleada, nueva, aquella muchacha que la gobernanta había contratado hacía 2 semanas, estaba lavando ropa con Sofía sentada en sus hombros, riendo y aplaudiendo. «¿Qué estás haciendo?», gritó Fernando, avanzando como un loco. La muchacha, Julia, se asustó tanto que casi deja caer a Sofía. La sujetó con firmeza, la bajó de sus hombros con cuidado y la puso en el suelo. «Señor, solo estábamos jugando». «¿Jugando?». Fernando estaba rojo. «¿Estás lavando ropa con mi hija colgada de ti? ¿Y si se cae? ¿Y si se lastima? ¿Estás loca?». Julia se puso blanca, temblando. «Señor, le juro que estaba segura. Nunca la dejaría caer. Yo solo... Tú no tienes que hacer nada con mi hija. Fuiste contratada para limpiar, no para jugar. Eres una empleada, no una niñera». Sofía empezó a llorar bajito, asustada por los gritos de su padre. Julia se arrodilló frente a la niña, queriendo calmarla, pero Fernando la jaló del brazo. «No la toques». Doña Beatriz, la gobernanta que trabajaba en la casa desde hacía 15 años, apareció corriendo. «Señor Fernando, ¿qué pasó?». Esta muchacha estaba con Sofía en sus hombros, mientras lavaba ropa. «Esto es negligencia». Doña Beatriz miró a Julia con una cara de decepción. «Julia, ve a tu cuarto, yo resuelvo esto». Julia salió llorando, con Sofía todavía estirando los bracitos hacia ella. Fernando tomó a su hija en brazos, pero ella empujó su pecho girando el rostro. Él sintió un dolor en el pecho, pero lo ignoró. «Doña Beatriz, esta muchacha no sirve. Despídela hoy mismo». «Sí, señor». Y Fernando se fue a su despacho creyendo que había hecho lo correcto. Pero Sofía no comió nada en la cena, no quiso jugar y volvió a encerrarse en su silencio. En los días siguientes, Sofía empeoró. Volvió a tener pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando, sudada, pidiendo por su madre. Y durante el día se quedaba sentada en el suelo de la lavandería, mirando la puerta, esperando a Julia. Fernando intentó de todo.
Compró juguetes nuevos, contrató payasos, la llevó al zoológico. Nada. Sofía solo miraba a la nada. Doña Beatriz, con pena, fue a hablar con él una tarde. Señor, con todo respeto, creo que usted se equivocó. Fernando levantó la vista sorprendido. ¿Cómo así? Julia no estaba siendo irresponsable. Estaba haciendo sonreír a la niña. Por primera vez en 2 años, vi a Sofía feliz. Y usted acabó con eso. Podría haberse caído. Pero no se cayó, porque Julia la sostenía con cuidado. Yo lo vi, señor, y vi a Sofía hablar. Fernando se congeló. ¿Qué? Sofía habló. Pidió subirse a los hombros de Julia. Dijo, quiero ver desde arriba. Fueron sus primeras palabras en 2 años, y usted llegó gritando y lo destruyó todo. Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque el señor no quiso escuchar. Doña Beatriz salió, dejando a Fernando solo con el peso de la culpa. Corrió hasta el cuarto de la empleada. Tocó la puerta. Nadie. Respondió. Abrió. Vacío. Julia se había ido. Fernando buscó a Julia como un loco. Llamó a la agencia de empleos que la había recomendado. Llamó a doña Beatriz 1000 veces pidiendo información, pero nadie sabía dónde vivía. Había dado una dirección falsa en el registro. Sofía entró en depresión, dejó de comer bien, solo se quedaba sentada en el suelo de la lavandería, abrazando una muñeca de trapo que Julia le había hecho. Fernando, desesperado, contrató a un detective privado. Tardaron 3 semanas, pero la encontraron. Julia vivía en un asentamiento irregular en Ecatepec, en un edificio sin terminar, con 2 hermanos pequeños. Fernando tomó su coche y fue hasta allá esa misma noche. Subió 5 pisos de escaleras sin elevador, respirando con dificultad, el que tenía un gimnasio particular en casa y no lo usaba. Tocó la puerta. Una niña de unos 8 años abrió, con un vestido remendado y ojos desconfiados. ¿Quién es usted? Yo necesito hablar con Julia. La niña gritó hacia adentro. Te busca un hombre. Julia apareció. Cuando vio a Fernando, su expresión se endureció. ¿Qué quiere usted? Yo. Fernando titubeó. Vine a pedirte perdón. Julia se cruzó de brazos. ¿Ah, sí? ¿Y cree que eso lo resuelve? No, sé que no lo resuelve, pero necesito intentarlo. Sofía, ella no está bien. Empeoró. Volvió al silencio. No come, solo se queda esperando por ti. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. ¿Y usted cree que voy a volver después de ser humillada? Frente a todos, después de ser llamada irresponsable cuando todo lo que hice fue cuidarla con amor. Lo sé, fui un idiota, un imbécil. Fernando tragó saliva. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderla a ella también, de que alguien la lastimara, de no poder protegerla como no protegía a Marina. Julia soltó un largo suspiro. Usted no protege a nadie cuando aleja a quien lo ama. Usted solo empuja. Fernando bajó la cabeza. ¿Puedes al menos verla una vez? Solo para que ella sepa que estás bien. Julia dudó. Está bien, pero solo eso. Julia fue a la mansión al día siguiente. Doña Beatriz abrió la puerta, emocionada. Gracias a Dios, muchacha. Sofía estaba sentada en el suelo de la lavandería como siempre. Cuando vio a Julia, se quedó paralizada. Julia se arrodilló. Hola, Sofi. Sofía empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Corrió y se lanzó a los brazos de Julia con tanta fuerza que casi la derriba. Tía Ju, volviste, sollozaba. Fernando, que observaba escondido detrás de la puerta, se derrumbó. Se sentó en el suelo del pasillo y lloró como no lloraba desde el funeral de Marina, porque finalmente entendió, Julia no era una amenaza. Julia era la respuesta que había estado buscando durante 2 años. Después de que Sofía se durmió en el regazo de Julia, Fernando la llamó para hablar en el despacho. Julia, quiero que vuelvas. Por favor, te pagaré el triple, el cuádruple, lo que quieras. No quiero su dinero, señor. Quiero respeto. Fernando se quedó en silencio. Yo no te respeté.
No, usted me humilló, me trató como basura y solo volvió atrás cuando vio que me necesitaba. Eso no es respeto, es conveniencia. Fernando tragó en seco. Tienes razón, pero puedo cambiar. Déjame probarlo. Julia suspiró. Está bien, vuelvo, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, no soy empleada doméstica. Soy niñera y educadora de Sofía. Si me contrata, la cuido a mi manera. Con amor, con juegos, con libertad. Si no confía en mi método, no me contrata. Fernando asintió. Segunda, necesito terminar mi carrera de pedagogía. La dejé en pausa cuando mi padre murió. Si quiere que me quede, usted paga mis estudios y cuando me gradúe, me tratará como una profesora, no como una empleada que se convirtió en un proyecto de caridad. Hecho. Tercera, tengo 2 hermanos, Rafael de 12 y Amanda de 8. Estudian en una escuela pública precaria. Si quiere ayudarme de verdad, póngalos en una buena escuela también. Fernando sonrió. Puedes darlo por hecho. Julia extendió la mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Fernando le estrechó la mano emocionado. Gracias, de verdad. Al día siguiente, Fernando reunió a todos los empleados de la mansión en la sala de estar. Julia estaba allí, sin entender lo que pasaba. Fernando respiró hondo. Llamé a todos aquí porque necesito pedir disculpas, públicamente. Miró a Julia. Julia, te humillé, te grité frente a todos, te traté como si no valieras nada y estaba equivocado, completamente equivocado. No estabas siendo irresponsable, estabas devolviéndole la vida a mi hija. Yo, por miedo, por orgullo, por estupidez, destruí eso. Perdóname. Julia se sonrojó, sin saber qué decir. Señor, no era necesario. Sí, era necesario, porque si me equivoqué frente a todos, pido perdón frente a todos también. Y se arrodilló frente a ella. Julia se asustó. Señor, levántese, por favor. Pero Fernando no se levantó, solo extendió la mano. ¿Aceptas mis disculpas? Julia, emocionada, tomó su mano. Acepto. Fernando se levantó, abrazó a Julia y lloró en su hombro. Doña Beatriz, al fondo, se secaba las lágrimas. Julia volvió a cuidar de Sofía, pero ahora con total libertad. Y Sofía floreció. Volvió a hablar sin miedo. Reía a carcajadas, saltaba, jugaba, cantaba. Fernando, que antes apenas estaba en casa, empezó a volver más temprano del trabajo, solo para verlas jugar a las 2. Una tarde, Julia llamó a Sofía al jardín. Vamos a plantar rosas, Sofi. ¿Por qué, tía Ju? Porque cada rosa puede tener el nombre de un sentimiento bueno. Y vamos a darles nombres a todas. Amor, paciencia, valentía, esperanza. A Sofía le encantó la idea. ¿Y podemos plantar una para mamá? Julia sonrió con lágrimas en los ojos. Claro, mi amor. Y la plantaron. Fernando observaba desde la ventana del despacho, emocionado. Aquella rosa llevó el nombre de Marina, y al lado de ella, Julia plantó otra en secreto, con el nombre de Nuevo Comienzo. Los meses que siguieron fueron de una calma casi mágica. La casa, antes un mausoleo silencioso, ahora estaba llena de las risas de Sofía y del sonido de Julia cantando mientras trabajaban en el jardín. Fernando aprendió a ser padre de nuevo. Empezó a participar en los juegos, a leer cuentos antes de dormir, a simplemente estar presente. Sin embargo, una sombra del pasado comenzó a proyectarse. El hermano de Marina, su excuñado Ricardo, un hombre amargado que nunca había superado la muerte de su hermana y que culpaba a Fernando por ello, empezó a hacer visitas inesperadas. Ricardo veía la creciente conexión entre Fernando, Julia y Sofía no como una curación, sino como una traición a la memoria de Marina. Una tarde, mientras Julia y Sofía jugaban en el jardín, Ricardo apareció sin avisar. Su mirada era fría, llena de un resentimiento mal disimulado. «Así que esta es la reemplazante», le dijo a Fernando, su voz goteando veneno, mientras miraba a Julia con desprecio. «¿De qué hablas, Ricardo?»
respondió Fernando, tratando de mantener la calma. No reemplaces a mi hermana tan fácilmente, Fernando, no con una sirvienta. La palabra golpeó a Julia. Vio el dolor en sus ojos, pero antes de que pudiera decir algo, la pequeña Sofía, con la inocencia brutal de una niña, se paró frente a su tío. Ella no es una sirvienta, ella es mi tía Yu, y me quiere como mamá me quería. Ricardo se quedó sin palabras, desarmado por la simple verdad de la niña. Se fue de la casa furioso, pero la semilla de la discordia había sido plantada. En las semanas siguientes, Ricardo comenzó una campaña sutil pero destructiva para arruinar la reputación de Fernando y, por extensión, la de Julia. Usando sus contactos en la prensa, filtró notas anónimas que insinuaban que el afligido viudo Fernando Garza ya tenía un nuevo amor, una joven de origen humilde, y que la memoria de su difunta esposa estaba siendo convenientemente olvidada. Las notas eran crueles, llenas de insinuaciones maliciosas. Fernando estaba furioso, pero Julia, para su sorpresa, lo manejó con una calma increíble. «No dejes que te afecte, Fernando», le dijo una noche, mientras él leía uno de los artículos con el ceño fruncido. «La gente que nos conoce sabe la verdad, el resto no importa». Pero importaba. La presión comenzó a afectar a Fernando. Los socios de la empresa empezaron a hacer preguntas, los amigos a mirarlo de reojo. El miedo, ese viejo fantasma, comenzó a susurrarle al oído de nuevo. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Estaba traicionando a Marina? ¿Estaba siendo justo con Julia, arrastrándola a un escándalo que no era suyo? Una noche, después de una discusión particularmente fea con Ricardo por teléfono, Fernando bebió más de la cuenta. Cuando Julia lo encontró en el despacho, con una botella de whisky a medias, supo que algo se había roto. «Quizás él tiene razón, Julia», dijo, su voz arrastrada por el alcohol. «Quizás esto es un error. Quizás no deberíamos...» No terminó la frase. Julia lo miró, no con rabia, sino con una profunda tristeza. «Pensé que eras más fuerte que esto, Fernando. Pensé que habíamos construido algo real». Tomó sus llaves y se fue, dejando a Fernando solo con su botella y sus demonios. Pasó la noche en un hotel barato, llorando, no por Fernando, sino por la frágil felicidad que parecía estar escapándosele de las manos. A la mañana siguiente, Fernando se despertó con una resaca terrible y un vacío aún peor. La casa estaba en silencio, un silencio que no había oído en meses. El silencio de antes. Corrió al cuarto de Julia, vacío. Su corazón se detuvo. La había perdido. La había alejado con sus propios miedos. En ese momento, doña Beatriz entró en el despacho. «Señor, esto llegó para usted». Era un sobre. Dentro, un dibujo infantil. Era de Sofía. Había dibujado a 3 personas de la mano. Un hombre grande, él, una mujer con cabello castaño, Julia, y una niña pequeña, ella. Debajo, con una letra temblorosa, había escrito «Mi familia». Fernando se quedó mirando el dibujo, las lágrimas cayendo sobre el papel. Era tan simple, tan claro. Su familia, Julia, era su familia. El resto era solo ruido, miedo, fantasmas. Tomó las llaves de su coche y salió disparado. No sabía a dónde había ido Julia, pero la encontraría. La encontraría y le diría que lo sentía, que había sido un tonto, que no la dejaría ir nunca más, porque finalmente entendió, el verdadero respeto a la memoria de Marina no era vivir en el pasado, sino usar las lecciones de amor que ella le enseñó para construir un nuevo futuro. Un año después, Sofía contrajo una neumonía fuerte, fiebre de 40 grados, delirios, tos, falta de aire, llamando a su madre en medio de la madrugada. Fernando y Julia pasaron la noche entera a su lado en el hospital, turnándose con compresas frías, sosteniendo su manita, rezando en voz baja. De madrugada, Julia se durmió, sentada en el sillón,
exhausta, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Cuando Sofía despertó, con la fiebre finalmente bajando, miró así, Julia durmiendo y después a su padre. «Papá». «Sí, hija». Fernando sostuvo su mano aliviado. «La tía Yu es igual a mamá, cuida igual, ama igual, pero duele menos recordar a mamá cuando ella está cerca». Fernando sintió el pecho apretarse. «¿Por qué duele menos, mi amor?» «Porque mamá se fue al cielo, pero la tía Yu se quedó aquí, y ella nos cuida como mamá nos cuidaba». Y fue en ese momento, a las 4 de la mañana, en un cuarto de hospital, con olor a alcohol y medicina, que Fernando finalmente entendió. Amar de nuevo no era traicionar a Marina, era honrar todo lo que ella le enseñó, era continuar viviendo de la manera que a ella le gustaría que él viviera. 3 años después, Julia se graduó en pedagogía con honores. Rafael y Amanda crecieron estudiando en una buena escuela, sanos, felices. Julia logró alquilar una casa sencilla pero digna en un barrio seguro. Fernando vendió parte de la constructora y abrió una fundación educativa para niños de escasos recursos, usando los métodos pedagógicos que Julia creaba. El día de la inauguración de la fundación, después de que todos los invitados se fueron, Fernando llamó a Julia al Jardín de las Rosas. «Julia, necesito decirte una cosa». «Dime, Fernando», respiró hondo. «Te amo». Julia se quedó paralizada. «Señor Fernando». «Llámame Fernando». «Fernando, no puedes decir eso». «¿Por qué? ¿Porque soy tu jefe? ¿Porque cuido de tu hija? ¿Porque crees que estoy confundiendo gratitud con amor?» Julia bajó la vista. «No, no es eso. Yo sé la diferencia. Y te amo. Te amo desde el día que te vi cantando con Sofía en tus hombros. Te amo desde el día que volviste, incluso después de que te humillé. Te amo porque le enseñaste a mi hija a vivir de nuevo y me enseñaste a mí también». Julia empezó a llorar. «Fernando, yo también te amo, pero tengo miedo». «¿De qué? ¿De arruinarlo todo? ¿De que te arrepientas? ¿De que Sofía sufra si no funcionamos?» Fernando sostuvo su rostro con ambas manos. «Vamos a funcionar, porque no voy a cometer el error de alejarte nunca más». Y la besó, ahí en medio del Jardín de las Rosas, con el sol poniéndose y el viento meciendo los pétalos. Fernando y Julia finalmente se permitieron ser felices. Sofía, ahora con 11 años, guiaba a un grupo de niños por el jardín de la fundación. En su regazo, un bebé dormía, su hermanito Miguel, de 6 meses. «Aquí es donde plantamos rosas con nombres de sentimientos», explicaba orgullosa. «Cada rosa es para algo bueno que queremos que crezca dentro de nosotros. Mi mamá Marina le enseñó eso a mi papá y mi mamá Julia nos lo enseñó a todos». Uno de los niños preguntó, «¿Tienes 2 mamás?» Sofía sonrió, sosteniendo a su hermanito con cariño. «Sí, la primera me dio la vida, la segunda me enseñó a vivirla». De lejos, Fernando y Julia observaban, él con el brazo alrededor de ella con la cabeza apoyada en su hombro. Doña Beatriz, ahora jubilada pero presente en la inauguración, se acercó. «¿Sabe, señor Fernando? Todavía recuerdo el día que le gritó a Julia. Pensé, este hombre se va a arrepentir por el resto de su vida». Fernando sonrió. «Y me arrepentí, pero aprendí». Doña Beatriz le dio una palmadita en el hombro. «El hombre sabio no es el que nunca se equivoca, es el que tiene el valor de corregir su error». Y en el viento, las rosas se mecían, cargando el perfume de todas las historias de curación que nacieron allí. La rosa blanca, en una plaquita, decía, para Marina, «El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma». Estaba florecida, fuerte, viva, y a su lado otra rosa roja y vibrante, con el nombre de Julia, la mujer que le enseñó a un hombre a amar de nuevo. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.